Eterno Padre, te agradecemos porque sin duda alguna hasta aquí nos has ayudado. Amén. Y nos permites ver un día santo más, en donde, Señor, queremos pedirte el perdón de nuestros pecados y que este día lo dediquemos para ti y seamos tuyos completamente. Perdona, Señor, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras y nuestras malas acciones. Pero al abrir tu palabra pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos dirija y nos enseñe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia está plagada de grandes personajes. Cuando nosotros nos vamos al libro de Hebreos en el capítulo 11, encontramos ahí lo que muchos han llamado el Salón de la Fama de la Biblia. Encontramos hombres de fe. Y no vamos a demorar mucho esta tarde. Pero miren que aunque la Biblia está plagada de grandes nombres, de grandes personajes, ¿saben? Me impresiona porque todos esos grandes hombres, todos esos grandes personajes no son superhéroes. No son personas con superpoderes. No son personas perfectas. Son seres humanos tan normales y comunes como tú y yo. Y nos vamos a la Biblia, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13. Y nosotros encontramos ahí que había guerra contra los filisteos. ¿Y quién era el rey cuando se estaba llevando a cabo esta guerra? ¿Quién era el rey? Saúl. Saúl estaba como rey del pueblo de Dios. Y estaban en guerra. Y miren, que Saúl era un hombre preparado para la guerra. Había preparado a sus soldados. Había preparado su arma. Saúl estaba preparado para ir a luchar y derrotar a los filisteos. Pero Samuel le había dado una indicación. Y antes del combate, él como sacerdote debía ir a ofrecer ¿qué cosa? Sacrificio. Y ofrecer sacrificios era algo o era una labor que solo le correspondía ¿a quiénes? A los sacerdotes. Saúl era el rey. Samuel era el sacerdote, pero cada uno tenía su labor. Pero Saúl era desesperado, que dice que vio que llegó el día, los 7 días que habían acordado, y vio que los filisteos venían, y entonces Saúl agarró y trajo el holocausto e hizo el sacrificio. Y eso no le agradó a Dios. Y entonces encontramos el versículo 14, que fue el que leímos. Y ahí nos habla que entonces para Dios había concluido el reinado de Saúl. Y se había buscado a un hombre para dirigir a su pueblo. Y este hombre tenía ¿qué cosa? Una característica en especial. ¿Cuál era la característica de este nuevo rey? ¿Qué dice el profeta Samuel? ¿Qué le dijo el profeta Samuel a Saúl? Había designado a alguien que sea conforme al corazón de Dios. Dios había designado a un nuevo rey y este nuevo rey era conforme al corazón de Dios. Y esto está interesante. Ahora yo les pregunto, ¿qué significa ser conforme al corazón de Dios? Cuando nosotros encontramos que hay cuando la Biblia nos describe a Dios, ¿cómo nos los describe? Como un Dios soberano, como un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios que perdona. O en otras palabras, nos encontramos a un Dios perfecto. Y este nuevo rey era un rey conforme al corazón de Dios.
¿Quién era este rey? ¿A quién había elegido Dios para dirigir ahora a su pueblo? David. Exacto, al rey David. Y miren, ¿qué hace un hombre conforme al corazón de Dios? Vamos a irnos ahora al segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Y como yo no quiero demorar mucho, y como ustedes ya conocen la historia, solo vamos a resaltar unos puntos. Y miren, en el capítulo 11 nos inicia diciendo, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Qué hace? ¿Qué hace ahora David? David, quien Dios había dicho que era un hombre conforme a su corazón. Y yo les pregunto, ¿qué hace un hombre conforme al corazón de Dios? En nuestra conciencia, en nuestra mente, logra percibir que un hombre conforme al corazón de Dios se encontraba ahora cometiendo adulterio. ¿Será que nosotros podemos decir que un hombre conforme al corazón de Dios ahora está cometiendo adulterio? Llegamos a la conclusión entonces que David realmente no era un hombre perfecto. No era un hombre que no cometía pecado, porque la Biblia nos registra que él, ¿qué hizo? Tomó a la esposa de Urías. Y luego no le bastó esto, sino que miren que esta esposa, que Betsabé quedó embarazada. Y entonces David dijo, bueno, traigan a Urías, que duerma con su esposa. Pero Urías era fiel y Urías dijo, yo no puedo ir a dormir con mi esposa cuando nuestros compañeros están en guerra. Y lo emborrachó, David emborrachó a Urías, y aún así Urías estuvo fiel. Entonces a David se le ocurrió y dijo, bueno, mi pecado no puede ser descubierto. Y mandó David a poner al frente de la guerra a Urías. Pero no solo lo mandó a poner al frente de la guerra, sino ordenó que lo dejaran solo. Y ahí David cometió un homicidio. ¿Qué hace el hombre descrito conforme al corazón de Dios, cometiendo adulterio y luego cometiendo homicidio? ¿Ese sería un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué lo hacía entonces conforme al corazón de Dios? La misma historia nos lo responde, pero ahora nos pasamos al capítulo 12. Y dice la historia, miren, llegó el profeta Natán a David. Y el profeta Natán dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, dijo, había 2 hombres en una ciudad, uno era rico y otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y creado, y que había creado él y con sus hijos juntamente
comiendo de su boca y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. El profeta Natán, enviado por Dios, le ilustra de esta manera. Y el versículo 7, cuando David pregunta: ¿y quién es este hombre que merece la muerte? El profeta Natán le dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si no fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Qué triste debió haber sido para David, pero era la verdad. Había sido elegido, era un hombre descrito conforme al corazón de Dios. Y ahora él había hecho esto. Pero miren, esto es lo que hace. Lo siguiente es lo que lo hace o lo convierte en un hombre conforme al corazón de Dios. No porque es perfecto, no porque no comete errores, sino es esto realmente lo que convierte a David en un hombre conforme al corazón de Dios. Y vamos a leer el versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. ¿Saben? Esto es lo que hace a David un hombre conforme al corazón de Dios. Esta gran virtud que tuvo David es la que nosotros, cuando la cultivamos, nos hace hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. El que seamos conforme al corazón de Dios no quiere decir que no cometamos errores. No quiere decir que seamos perfectos, sino que cuando nosotros cometemos errores y Dios nos los declara y nos dice: tú estás mal. Ya sea, a veces cuando hacemos algo malo, tal vez no viene el profeta del Señor, o no viene un hermano, no viene el anciano, pero Dios, por medio de su Santo Espíritu, trabajando en nuestra mente y en nuestros corazones, nos hace ver que estamos mal. Yo no sé si cuando yo hago algo malo, Dios en mi mente, por medio de su Santo Espíritu, me dice: hiciste algo malo, Alfredo. Y esto, la acción que nosotros tomemos cuando Dios nos amonesta, es lo que nos hace hombres y mujeres conforme a su corazón. Es decir, David reconoció que él había pecado, y David aceptó también la consecuencia del pecado que había cometido. Su hijo con esta mujer, su primer hijo, no vivió. Sin embargo, David inmediatamente, cuando Natán le declara: tú eres este hombre, David dice: yo pequé contra Jehová. Pero miren qué hace Dios cuando nosotros pecamos contra Él, pero reconocemos que pecamos contra Él, reconocemos que tenemos un error. Dios, mire qué le dijo el profeta Natán: también Jehová te ha redimido, no morirás. Es decir, Dios perdonó a David. Y miren,
Si nosotros queremos ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, no quiere decir que no cometamos errores, sino que cuando Dios nos amonesta, sino que cuando sabemos que estamos mal, nos arrepintamos y poco a poco logremos o dejemos de hacerlo. Arrepentirse es una gran virtud que pocos hombres tienen, y esto hará la diferencia. Esto nos hará hombres y mujeres conforme al corazón de Dios.